Desde Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, les damos nuevamente la bienvenida a la tercera edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 207 años de la fundación de nuestra Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avalada por los municipios B de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm Las Piedras y de nuestra Casa Cultural Ateneo de Montevideo, avalada además por los municipios de La Paz y de Las Piedras, Gobierno de Canelones. Agradecemos en nombre de nuestro espacio cultural, Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, y de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, Honduras, México y Venezuela, a todos ustedes su gentil participación y presencia. Comenzamos con la segunda presentación del día de hoy. Recibimos al escritor uruguayo Richard A. Quiroga, nacido en Montevideo en el año 1976, criado en la ciudad de Salto, aficionado a la pesca y la aventura. Escritor independiente de historias fantásticas, autor de la trilogía En algún lugar de la mente, volumen 1, 2 y 3. Serie de libros que reúne una antología de cuentos de distintos géneros que van desde el terror, la ciencia ficción, lo paranormal y sus misterios, así como leyendas urbanas. Desde pequeño tuvo la facilidad para narrar historias, intuyendo así que sus historias generaban susto y asombro. Es así que decidió escribirlas y ha logrado juntarlas en 3 volúmenes cargados de emociones y situaciones sorprendentes, historias con finales de giro de tuerca. Monstruos, fantasmas, duendes, aliens, hombres lobos y otros seres anormales del folclore popular. Autor del thriller psicológico y de romance paranormal El llamado de la luna, Confesiones en cautiverio, y de los thrillers de ciencia ficción Reporte estelar, Protocolo final y Vampiro hambriento, Última civilización. La primera edición de su primer libro se publicó en junio de 2017, continuando desde entonces con la aventura de seguir publicando 6 libros más. En la jornada de hoy nos presenta Reporte estelar, Protocolo final, una novela de ciencia ficción que ocurre en Sudamérica, creada para pensar y analizar nuestra realidad sobre la Tierra y sus terribles consecuencias para su entorno. Comienza el prólogo diciendo: un reporte universal sobre el futuro cercano de la Tierra a punto de estallar. Un doctor extraterrestre llamado Undro tendrá que realizar un último reporte de situación terrestre, avasallado por sentimientos humanos que lo hacen dudar a la hora del veredicto final. Con ustedes, Richard Quiroga. Hola, mi nombre es Richard Quiroga y estoy participando de la tercera edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Tengo 48 años, nacido en la ciudad de Montevideo en el año 76, Montevideo, Uruguay, perdón.
Mis padres son de la ciudad de Salto, donde yo viví mi infancia y parte de mi adolescencia. Y bueno, en el lugar donde resido es Montevideo actualmente. Bueno, soy escritor independiente y quería presentarles a todos ustedes parte de mi trabajo con lo que respecta a lo que escribo y sobre qué escribo, que vendrían a ser 6 libros, los que ya tengo. Y bueno, le voy a presentar una breve reseña, vamos a decir, como el primero, En algún lugar de la mente, del año 2017, pero con historias que fueron escritas en la década de los 90. Y bueno, en el año 2017 pude por fin ver plasmado mi sueño, que era poder publicar mis propias historias, historias que van de la ciencia ficción al terror, lo paranormal, todo lo que tenga que ver con leyendas urbanas de Salto, de Montevideo, mujeres de blanco, lobisones, un poco de fantasmas, espíritus y todas esas cuestiones, porque escribo sobre eso porque es lo que siempre me gustó. Y bueno, tengo también el volumen 2 que salió en el año 2018 y también reúne más cuentos, es más grande el volumen. Y bueno, es un libro también que tiene muchas historias de ciencia ficción, lo que tiene que ver con leyendas que pasan en el campo, sobre duendes, apariciones, extraterrestres, platos voladores, todos cuentos diferentes que no se relacionan, vampiros, no se relacionan unos con otros, pero bueno, hablan de la misma temática como volumen 1. Después le presento el volumen 3 del año 2021, es y bueno, que vendría a ser el cierre de la trilogía de En algún lugar de la mente. Y bueno, contiene también cuentos de ciencia ficción, terror, fantasía en general, ¿no? Todo el mundo del fantástico. Y bueno, estos son mis 3 libros de relatos. Y después tengo El llamado de la luna del 2018, que lo escribí para un concurso de Amazon de ese año, y que está relacionado con el primer volumen porque es el mismo título y el mismo cuento que el que está integrado aquí. Nada más que acá lo desarrollé, fue una de las cosas que siempre quise hacer, que desarrollar ese cuento, esa historia, hacerla más larga, darle más detalle, y bueno, lo logré hacer en esta novela. Y bueno, es una historia que pasa, por ejemplo, íntegramente en la ciudad de Salto. Está Un llamado de la luna con un subtítulo de Confesiones en cautiverio. Es una historia, un thriller psicológico, digamos, son las confesiones de un lobizón que está justamente preso, por así decirlo. Y bueno, toda la trama se basa un poco en eso, en esa cosa popular del campo de allá en Salto. Después tenemos a Reporte Estelar, que es el libro que voy a presentar, o sea, que voy a leer algunas páginas para que ustedes conozcan parte de mi trabajo. Reporte Estelar, que es una novela de ciencia ficción, que no es muy voluminosa, pero es una historia entretenida, rápida, y bueno, de ciencia ficción que ocurre acá en Sudamérica. Y bueno, después les pasaré a leer un poco de esa historia. Luego tengo el último trabajo que saqué, que fue acá, que es Vampiro Hambriento, Última Civilización, que también es un cuento que está en este libro, en el volumen 2, el primero. Y bueno, que acá la desarrollé también, me quedó más grueso, nada más, tiene más páginas. Y bueno, la mezclé un poco con ideas que tenía de otras historias y pude engancharla. Y bueno, quedó esta historia que es bien de ciencia ficción y bueno, abarca los viajes estelares y un montón de cuestiones que se usan generalmente en la ciencia ficción, y yo
traté de innovar con ese tipo de cosas, con un vampiro. Es una historia diferente realmente, y bueno. Y después tuve la suerte de estar, o tengo la suerte de estar integrado en este libro, que es de Deletreo de Ediciones. Esta es una editorial independiente. Y bueno, acá hay dos cuentos míos, que son Mantis y Los Tres, que justamente Los Tres, el cuento de Los Tres está dedicado al maestro Marcelo Horacio Quiroga, que bueno, está dedicado al libro Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y bueno, eso son mis trabajos. Soy, que no lo dije, perdón, empleado, trabajo en el rubro de la construcción desde hace más de 20 años, y bueno, y mi pasatiempo, que siempre fue escribir, me llevó a ir publicando sin importarme en realidad si vendo o no. Yo solo escribo, y siempre tuve esa fantasía de querer escribir mis propias historias, bueno, que la gente las leyera. Y bueno, estoy contento porque por lo menos tengo un grupo que siempre me compra los libros cuando los imprimimos acá en Uruguay en forma física, y bueno, los distribuimos con amigos y gente que ya nos lee de hace años, agradecidos a ellos también. Y bueno, estoy por ejemplo, en mi 7º libro, que está en revisión, ya está terminado, pero está siendo editado, que se llama Temor, y también es una parte de la trilogía que le he mostrado. O sea, de los dos últimos está entrelazado con estos dos libros, que bueno, un poco con el tema del temor a ciertas cosas, ciertas circunstancias que nos hacen como seres humanos. Y bueno, es una historia que en el futuro espero terminar y presentar de alguna forma. Bueno, creo que por aquí lo que soy, repito, bueno, fanático, o en mis inicios agradecidos a haber vivido en la ciudad de Salto y haber ido a una escuela número 2, donde mi maestra de 3er grado y 6º grado me inculcó de alguna manera. Estoy agradecido a ella, maestra Belia. Me inculcó el mundo de Quiroga, de Horacio Quiroga. Yo obviamente no la conocía, y ella fue la que un poco me incentivó a leer los cuentos de la selva. Y después, bueno, como ya le digo, descubrí la otra literatura, que era más oscura, más como cuentos de amor, de locura y de muerte. Y bueno, ahí se me ocurrió también incursionar en lo que es la parte de los cuentos, y crear historias. Y bueno, y hoy tengo esta oportunidad, y agradezco en esta 3ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay la oportunidad. Y ahora les pasaré a leer algo de mi penúltimo libro, que es el que elegí para que ustedes sepan de qué va. Desde ya, muchas gracias. Este es el prólogo de Reporte Estelar, el libro que elegí para presentarles a ustedes. Y bueno, espero que le agrade. Desde ya, muchas gracias. El prólogo dice así: un reporte universal sobre el futuro cercano de la Tierra a punto de estallar. Un doctor extraterrestre llamado Undro tendrá que realizar un último reporte de situación terrestre, avasallado por sentimientos humanos que lo hacen dudar a la hora del veredicto final. Mientras un grupo de crueles seres humanos, encabezados por el sargento Ramírez, planifican incautar una peligrosa tecnología que no comprenden, pero para así usarla en una probable 4ª guerra intercontinental que amenaza a una civilización en declive. La activación accidental de un protocolo final desencadenará en una persecución de las fuerzas terrestres que buscarán frenar un informe que podría cambiar el mundo conocido, con consecuencias nefastas. Humanos y seres de otros mundos enfrentados en una historia con ribetes de intriga intergaláctica y de buena ciencia ficción que nos dejará indiferente
a quien la lea y sin importar si es humano o no. Capítulo 1. Misión Undro. Desde aquí, la vista es espectacular. Las luces de todas las estrellas hacen juego con la inmensa oscuridad del espacio infinito. Ahí donde hay otra y mejor vida, otra suerte, una nueva y acogedora realidad. Con anhelo, recuerdo a esas otras sociedades de estructuras y culturas tan variadas e interesantes. Lo he visto triunfar sobre la codicia personal y existir sin matar a otro ser vivo en su progreso. Son muchas las civilizaciones que lo consiguieron. Se han conocido los mejores casos y lugares para el estudio teórico y práctico que reafirma esta conclusión, además de ser mi continua misión de aprendizaje académico. Este es mi último reporte terrestre. Mis colegas pronto llegarán a buscarlo y diferentes sentimientos se enredan mi sano juicio al momento de tomar una difícil determinación, que incluso siendo tan drástica, no deja de ser un estudio científico y como tal hay que documentarlo. Aquel ser se encontraba sentado sobre una fría piedra. Miraba al horizonte, pensante y reflexivo, mientras en la noche circundante las estrellas titilaban en el cielo, interfiriendo su concentración en realizar su último reporte. Tomó un respiro y continuó indagando en su profunda psiquis. Mi personalidad ha mutado, siento no ser el mismo, me lo dice mi múltiple cerebelo, siempre tan activo y latente, observar, procesar, aprender, obedecer y obedecer. Siento que el veneno de esta cultura se ha anclado en el torrente de mis corazones. Tengo dudas sobre aquello por lo cual hoy estoy aquí. Ya no duermo, ya no me alimento, me siento enfermo. Toda esta vasta humanidad me ha superado. Mis pensamientos chocan sin parar dentro de mi cabeza observando este bello lugar con pena. Evidencio sus particularidades, llegando a una única conclusión final. Su gloriosa civilización y promiscua cultura pasarán a la historia ensañada en la busca de una nueva y desesperada carrera por su preexistencia, integrando así una larga lista de otros 1.000 millones de intentos fallidos y delirantes sueños de supremacía y expansión parasitaria de una clase dominante sobre otras de su misma especie. Ellos son diferentes e iguales a otros que en distantes lugares repitieron sus errores donde realicé mis primeros estudios sobre formas primitivas de vida en desarrollo dentro del entorno universal, incluyendo la Tierra. Caen mis lágrimas, sabiendo que quizás sean la última época como una civilización pensante y creativa en pleno desarrollo espiritual y tecnológico, con una tecnología mal utilizada y religiones injustas y peligrosas, sin escrúpulos, autoridad y obediencia, decretos y leyes razonadas al servicio del control y el autoritarismo. Se nota claramente que sus temores personales y más oscuros fueron creados a imagen y semejanza de sus traumáticos y ancestrales tormentos, sobre la inevitable existencia de un final de todo, de su propia luz. La angustia por trascender les quita sentido de prevalencia, que a lo largo de sus cortas vidas ahuyentan y atraen en sus desequilibrados organismos y defectos que un día los volverán a un principio básico: comprender la simple diferencia entre materia fecal y comida. Bueno, ese fue el fragmento del primer capítulo, Misión Undro, del libro Reporte Estelar, Protocolo Final, que lo pueden adquirir por Amazon en formato ebook y formato tapa blanda, como este, que es de Amazon, de muy buena calidad. La verdad que
la impresión y todo es muy buena, no puedo decir lo contrario. Y después pueden adquirirlo también en formato ebook electrónico en Escritores Independientes Mexicanos, una librería digital de un grupo justamente de México, donde el libro, cuando lo lancé, lo presenté el año pasado, tuvo muchas descargas de México justamente, y por eso lo pusimos allí a la venta y en formato electrónico. Reporte Estelar trata de una historia un poco crítica sobre la sociedad humana actual y la que se desarrolla en este universo que es un futuro no muy lejano, como se dice, y bueno, ocurre acá en Sudamérica, y es muy dinámica desde que empieza hasta que termina. No para de pasar cosas, capítulo tras capítulo, donde aparecen personajes humanos, obviamente, pero aparecen otros personajes alienígenas, y bueno, que tendrán mucho que ver en toda la trama con el tema de los ovnis y bueno, y todo ese fascinante mundo de la ciencia ficción. ¿Qué es eso, verdad? Ciencia ficción. Y bueno, gracias como ya agradecí antes, por la oportunidad de poder presentar mi trabajo, de poder hacerme conocer un poco más. Y bueno, dejarles un saludo a todos, muchas felicidades y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos. Agradecemos la gentil participación del escritor Richard A. Quiroga. Nos encontramos mañana en la tercera jornada de la tercera edición de la Semana Virtual del Libro, Autores Nacionales e Internacionales. Será hasta entonces.